¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de literatura. El día de hoy vamos a trabajar la literatura griega y específicamente el primer periodo conocido como el clasicismo griego o también la primera etapa conocida como periodo jónico o arcaico. Vamos a ver en todo caso algunas características que son importantes porque si de algo es reconocida la literatura griega como tal, es que es una literatura fundacional, no solamente en la literatura, sino también en otras áreas como lo que es las artes, como lo es la historia. Prácticamente no hay campo que los griegos no hayan trabajado y todo lo que hemos recibido y todavía seguimos trabajando al día de hoy fueron, digamos, no trabajados o estudiados o al menos de una manera muy básica por los griegos en la antigüedad. Entonces, eh, es meritorio, ¿no?, observar y trabajar acá justamente muchos de los aspectos que conocemos hoy en día se deben en parte, fueron estudiados ya por los griegos. Vamos a ver primero una periodización, ¿no?, de la literatura griega para ir viendo también su evolución y algunos otros aspectos importantes como las características, para luego pasar al tema de fondo que vendría a ser justamente Homero y estas dos epopeyas importantísimas como lo son la Ilíada y la Odisea. Entonces podemos observar que existe una división en cuatro periodos importantes, sobre todo estudiamos dos, ¿no? El periodo jónico o llamado también periodo arcaico. Periodo jónico por el dialecto que se hablaba, ¿no? Eso ya luego en los cursos de historia se puede ver esta migración constante que, digamos, periodo jónico o arcaico va a desarrollarse entre los siglos, ¿no?, 12 y entre los siglos 6 antes de Cristo, teniendo como principales exponentes a Homero, a Hesíodo, en el campo, digamos, ¿no?, de la epopeya, en el campo de la épica, y en el campo de la lírica tenemos las figuras de Safo, Safo de Lesbos, ¿no?, una poetisa muy conocida, y también a la figura de Píndaro. Pero sin duda aquí lo que nos interesa es trabajar la figura de Homero con sus dos epopeyas más famosas. Una es justamente la Ilíada, o el poema de la guerra en todo caso, y la otra recibe el nombre de la Odisea, o conocida también como el poema de la paz, ¿no? Entonces tenemos por ese lado a Homero, que vamos a trabajarlo hoy día justamente los poemas homéricos, ¿no?, cómo están estructurados, qué figuras también la integran, ¿no?, personajes que siempre han estado ahí siendo recurrentes, o los primeros arquetipos, en todo caso, ¿no?, surgen aquí con Homero. En el caso de Hesíodo, tenemos una primera versión del origen de los dioses, con este libro que es conocido como la Teogonía, y también tenemos un libro que escribió para su hermano, que no era muy asiduo al trabajo, conocido como los Trabajos y los Días. En el caso de Safo son más que nada poemas, ¿no?, himnos y epitalamios, y en el caso de Píndaro tenemos los famosos epinicios. Eso va a ser, digamos, la primera etapa de la literatura griega que corresponde al llamado periodo jónico o arcaico. Por otro lado, ya en una segunda etapa que veremos en otra clase, tenemos el llamado periodo ático o siglo de Pericles, que coincide, digamos, con el periodo de esplendor militar, económico y político de Atenas. Entonces, el periodo ático o siglo de Pericles, que como su mismo nombre dice, dura del siglo V al siglo IV a.C., va a encontrar su mejor
a sus mejores exponentes, en todo caso, con la figura de Esquilo. No olvidemos en este caso textos como la Orestiada, ¿no? La tragedia, ya la tragedia griega. También tenemos a Sófocles, considerado por muchos como el mejor, el más trágico, ¿no? Con Edipo Rey. Y también tenemos a Eurípides. Ahí tienes pues Antígona y otras tragedias más. Siempre en el lado de la tragedia, este grupo, no lo olvides, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Y en el caso de la comedia no olvides que surge como con elementos cómicos, Aristófanes. Ya luego vamos a ver sobre ellos, ¿no? Y ya en los periodos, digamos, finales, periodo alejandrino, digamos, ¿no? El periodo de Alejandro Magno, la comedia tenemos a Menandro y en la lírica tenemos a Teócrito, mientras que en el periodo grecolatino, que ya es, digamos, ¿no? La etapa de invasión romana, del siglo II a.C. al siglo VI después de Cristo, tenemos en la historia a Polibio y a Plutarco, y tenemos en la filosofía a Luciano y a Plotino. Pero cuando hablamos de clasicismo hay que revisar por qué decimos así. Es porque este tipo de literatura es fundacional, no solamente para nosotros, sino para todo Occidente y para gran parte del mundo en general, salvando las distancias, ¿no? Porque en la India, por ejemplo, ya también habían epopeyas, ¿no? Pero si hay una influencia mayoritaria en toda la literatura en general, occidental y no occidental, esta es pues la de los griegos, ¿no? Por eso que recibe el nombre de clasicismo. Y los modelos y las características que ellos implanten o dejen en todo caso van a ser tomadas como pautas a seguir por el resto de literaturas, o en todo caso en contra de ellas, pero siempre va a estar hablándose de ello, ¿no? Entonces, el clasicismo tiene como características a seguir o a representar las siguientes. Primero, la búsqueda de la belleza, ¿no? La búsqueda de la belleza, ¿cómo se representa aquí? Se representa entre el equilibrio entre el fondo y la forma, es decir, tiene que haber un equilibrio entre el tema representado, entre la historia representada, que sería el fondo o la intencionalidad del autor, con la forma, es decir, con la estética, con cómo es escrito, qué figuras existen, qué técnicas narrativas existen, también cómo es contado, ¿no? Yo creo que esto se evidencia mucho en textos como la Ilíada o la Odisea. ¿Te representa toda la guerra? No, solo una parte, ¿verdad? ¿Te cuenta cómo termina la guerra? No, tampoco te la cuenta. Porque no es necesario, ¿no? Y eso lo vamos a explicar ahora, cómo se representa. ¿Cómo yo sé que va a terminar si el autor no me lo dice? Bueno, eso va a estar simbolizado con ciertos personajes o con el destino de ciertos personajes. La originalidad, la creatividad, bueno, son características que saltan a la vista, ¿no? Antes de Homero, antes de este autor, no había pues mucho que decir, salvo los mitos, ¿no? Entonces, él toma todas estas historias, por decirlo así, que estaban dispersas, y las va a refundar y las va a transmitir en este gran texto que es la Ilíada y la Odisea. El antropocentrismo es una característica muy importante en donde, digamos, el hombre, ¿no? El hombre es el centro de todas las cosas. Y el fatalismo,
que es algo muy trabajado aquí en el tema de la literatura griega, es el tema del destino inevitable. Ya se presenta aquí, ¿no? Ni siquiera tenemos que esperar a Edipo Rey. Ya el destino inevitable se presenta aquí en textos como la Ilíada o la Odisea. Ni siquiera los dioses escapan a ello. Entonces, el fatalismo como el destino inevitable es también una característica importante que va a ser, digamos, retomada posteriormente, ¿no? Por otros autores también. ¿Qué hay sobre la figura de Homero? La figura de Homero es una figura que está envuelta en el misterio. Se presume que su verdadero nombre es Melesígenes y que sufrió un accidente que lo dejó ciego por el resto de su vida. Uno de los temas que siempre se menciona en literatura es el tema de la cuestión homérica. ¿Existió Homero o no existió? ¿Escribió la Ilíada y la Odisea o no la escribió? El hecho es que estamos hablando de relatos orales, ¿no? Y obviamente si hablamos de que él escribió, no escribió nada, pues. Pero, digamos, sus seguidores, los aedos, continuaron con esta labor y recopilaron y le dieron forma. Y la batracomiomaquia es una supuesta historia, se le atribuye, más los últimos estudios señalan que no. La batracomomaquia es una historia que es una parodia en realidad de la Ilíada, ¿no? Es una guerra entre ranas y ratones, pero que parodia, digamos, a la Ilíada de Homero. Pero aún así se le atribuye, se cree que este autor, o se cree que este texto sería de autoría de Homero, más es una mera suposición, ¿no? Ahora sí vamos a desarrollar lo que corresponde a la Ilíada y la Odisea respectivamente.